Paz y bien en el Señor, soy Fray Francisco, fraile franciscano capuchino, resido y sirvo en la parroquia San Pío de Pietrelcina en Tocumen, Panamá. Y hoy quiero hablarles un poco sobre esta gran figura que es San Pío de Pietrelcina para nosotros, para la orden franciscano-capuchina. Especialmente hablar de sus dones y sus virtudes. Para nadie es un secreto que San Pío se ha convertido en uno de los santos más importantes de la edad moderna, del siglo XX y siglo XXI. Esto se debe por sus dones milagrosos, aún después de muerto, que intercede por nosotros desde el cielo. Y se han visto muchas personas que han sido sanadas por intercesión de él, y aún estando en el cielo sigue intercediendo por nosotros. Y cuando estuvo en la tierra también intercedió mucho por las personas. Tanto así que una de las virtudes o dones extraordinarios que tenía este gran santo era la estigmatización. San Francisco de Asís, nuestro padre seráfico, también pudo tener este don venido del cielo, y eran las llagas de nuestro Señor Jesucristo en todo su cuerpo. Además, otro don extraordinario o virtud extraordinaria de San Pío era la bilocación. Él podía estar en dos lugares a la vez, y esto también le permitía a él poder hacer milagros de esta manera. Tanto así que muchas veces cuando a San Pío le preguntaban que si se había dado cuenta de que había sanado una persona en Canadá, otra persona en Alemania, ¿verdad?, que habían pedido su intercesión, él se quedaba sorprendido porque él sabía que no había salido ni siquiera del convento y que estas personas habían sido sanadas por la fe y por todo aquello que él hacía en oración. Y aquí viene el punto importante. Yo puedo decir que es como la fuente o el origen de todas las virtudes de San Pío. Y es que en la oración él podía ahí cultivar todo lo que el Señor le había dado y todo lo que el Señor le pedía en medio de su vida como fraile menor capuchino. Y es que él pasaba entre 4 a 5 horas delante del Santísimo en silencio, y en medio también de toda esta oración hacía 5 rosarios al día, sin quitar también la Eucaristía, que muchas veces se extendía durante largo tiempo en el día. Y esto se debe a que San Pío había entendido que en la oración era donde se cultivaban todas las virtudes y todos los dones que el Señor nos ha dado. El Señor nos da una semilla. San Pío mismo lo entendía. El Señor nos daba una semilla. Y ahí era donde nosotros, en medio de la oración, que regábamos y cultivábamos esta semilla de los dones y las virtudes. Otra de las virtudes que tenía San Pío, que también venía de origen de la oración, era su ser misericordioso dentro de la confesión. En la confesión él podía también descifrar los pecados de las otras personas para poder perdonar. Muchas veces él podía ser un poco duro en medio de la confesión, pero siempre era para la salvación de las almas. Aunque en sus penitencias o en su confesión él podía ser un poco duro, siempre terminaba teniendo la misericordia que había tenido Jesús para con él y para con la humanidad desde la cruz. En este sentido, también San Pío se le recuerda como un hombre que para adentro, para el convento, para los frailes, nos contaban unos frailes que vivieron con él, que para el convento era alguien muy fraterno, alguien muy serio, muy responsable, y el cual siempre estaba anuente a poder servir dentro de la fraternidad. También se dice que San Pío era un poco desordenado con su cuarto, pero era algo lógico, porque él pasaba más en la oración o con sus hermanos que en el propio cuarto o en la misma celda, como nosotros le llamamos a donde nosotros dormimos. También San Pío de Pietrelcina es alguien que se le recuerda como alguien que sufrió bastante los embates del demonio. Una de las virtudes que tenía él era que luchaba cara a cara contra el demonio y podía también en medio de esas batallas poder salvar almas. En otras palabras, San Pío tenía ese don de poder arrebatarle por medio de la oración y por medio del sacrificio las almas al demonio. Y también ayudaba mucho a las almas a salir del purgatorio para que entraran al cielo en ese momento. El mismo San Pío nos dirá en algún momento que él
lo que le interesa es salvar las almas. Y así lo hizo y lo sigue haciendo cuando intercede por nosotros desde el cielo. No olvidemos que San Pío era un hombre hecho oración, pero esta oración no nació de la noche a la mañana, sino que poco a poco iba disciplinando su vida para que la oración ya no fuera un hábito, sino una necesidad dentro de su vida religiosa. Que nosotros también podamos vivir entonces estas virtudes y pedirle al Señor que germine en nosotros las virtudes que Él ha puesto para que podamos servir y ser signo de Cristo en medio de esta vida, como lo hizo San Pío de Pietrelcina. No olvidemos pedir su intercesión, porque Él siempre intercede por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Paz y bien. Quédate, Señor, conmigo, tú le pediste y fundió sus huellas en tu cuerpo.